el encuentro. Franco, bueno, gracias por invitarme a Xavi y a Noé Giu. Bueno, yo tengo la formación profesional de como periodista. Yo cuando voy a prepararme una explicación del libro solo me apunto preguntas, ¿no? Entonces ahora reviso mis notas y veo que solo tengo interrogantes, ¿no? Que me gustaría que, ya que tenemos aquí al autor, nos ayudara a descifrarlos, a responderlos. Eloy Tizón no es un autor cualquiera, como vosotros sabéis. Yo diría que existe incluso el tizonismo, ¿no? Es un autor de culto, ¿no? Desde su primer libro de cuentos ha cosechado múltiples seguidores. Y cuando hablas con alguien de él y es como que estás en el secreto de algo, ¿no? Y los lectores de Eloy pues se reconocen los unos a los otros y van compartiendo su secreto, ¿no? Yo creo que no es casualidad que el libro se llame Plegaria, ¿no? Porque tiene algo también de congregación, ¿no? En este caso no religiosa, pero sí de veneración a la literatura, ¿no? y a lo que ella significa, ¿no? Yo entre los interrogantes que tengo aquí apuntados, el más gordo que tengo es Erizo. ¿Quién es Erizo? Erizo es un narrador y protagonista de varios de los cuentos, ¿no? que se puede parecer a veces al autor, pero muchas otras no, ¿no? A veces lo vemos que trabaja en un banco, pues fotógrafo, escribe, no escribe, o sea, me gustaría que nos aclarara un poco la naturaleza de este personaje, ¿no? Hablaba Franco de las enumeraciones, ¿no? Yo creo que el cuento Dichosos los ojos no es más que eso, es una larguísima enumeración, ¿no? Y cómo a través de la enumeración, de poner una cosa tras otra separada por comas, cómo se puede conseguir algo que va mucho más allá de una lista, ¿no? Si hay que buscar un poco los rasgos comunes de muchos de estos relatos, pues el tema de la literatura, ¿no? Ya desde Grafía, ¿no? Donde hay alguien pues que va siguiendo a un autor y va buscando por libreros de viejo todo tipo de reliquias, de obras, ¿no? Que supongo que es lo que aquí a 100 años se hará con sus libros, ¿no? Él se convertirá en el personaje de este cuento, ¿no? Aunque tiene un estilo literario muy distinto. También se habla de temas profundos, ¿no? Como el de la muerte, ¿no? El fango que suspira, ¿no? Que se muere una vecina en un bloque de pisos, ¿no? Y lo que sabemos o no sabemos de las personas que están cerca. Y luego también he apuntado pues que a pesar de que él es un autor muy vitalista en muchas cosas, ¿no? Pues aquí sus personajes están especialmente angustiados, inseguros, afrontan situaciones muy problemáticas, incluso a veces terroríficas, ¿no? Son unos cuentos que pues, si se filmaran pues podrían presentarse en el Festival de Sitges, muchos de ellos, ¿no? Y me gustaría que habláramos también, pues eso, ¿no? de su concepción del realismo y dónde está el grado, ¿no? Su peculiar realismo mágico, podríamos decir, ¿no? Con todas las prevenciones que causa esta etiqueta tan manida, ¿no? Pero además él le da un sentido diferente, ¿no? Bueno, tengo anotadas un montón de preguntas, pero yo, si acaso, empezaría por que a mí me interesa más que ¿quién es Erizo? Bueno, la pregunta del millón. Bueno, lo primero de todo, muy buenas tardes. Me produce una enorme felicidad verles aquí y, bueno, es un poco lo que da sentido al trabajo literario, una manera de cerrar el círculo, ¿no? El trabajo literario tiene muchas horas de soledad y, bueno, y luego tiene una parte que es compartirlo con los demás, dialogar, contrastar lecturas y pareceres, que yo creo que también es una fase hermosa que hay que disfrutar y que completa ese círculo, ¿no? Entonces, todo mi agradecimiento a vosotros, a la librería, a Xavi, que siempre me recibe con la mayor hospitalidad, y a estas dos personas que iba a decir que me arropan, pero yo diría que me abruman, porque me lo van a poner muy difícil esta tarde, me parece, pero bueno, son dos escritores a los que admiro y mi admiración por ellos como persona pues está a la par, ¿no? Xavi, Franco, mil gracias. Me gusta mucho además
bueno, tu conexión argentina, porque mi literatura, yo he bebido muchísimo y sigo bebiendo de la literatura argentina, no sé, hay una conexión ahí emocional, no solo los grandes nombres que nos surgen a todos, ¿no? De Borges, Cortázar, sino también los Foucault, Saer, Haroldo Conti, nombres que a lo mejor no están tan como en el escaparate, pero que yo he leído y he aprendido de ellos. Y también del otro lado del charco, ¿no? Del lado de Uruguay, Onetti, Felisberto, ¿no? También, también. Los raros uruguayos también tienen una parte importante en mi corazón. Así que nada, es una felicidad de verdad y os lo agradezco de todo corazón y estoy muy, muy honrado de que me acompañéis. Digo esto sobre todo para retrasar el momento que tengo que responder. Veo que ya llega un punto que ya no puedo más. Entonces, bueno, voy a intentar responder de la mejor manera a esa gran pregunta que me ha hecho Xavi, que es ¿quién es Erizo? Simplemente contextualizo un poco para los que no habéis leído el libro, que supongo que sois bastantes de ellos, de vosotros, perdón. Lo voy a intentar hacer sin destripar nada, porque no quiero privaros del descubrimiento. Hay un hilo conductor en el libro, que es un personaje que se llama Erizo, que aparece en diferentes cuentos. En algunos es, digamos, la presencia principal, es el protagonista, es el narrador, es el que, podríamos decir, controla el relato. Y ese relato le es disputado en un par de textos donde tenemos una narradora que, bueno, que cuenta las cosas de otra manera y en la que Erizo ocupa una posición secundaria como una figura al fondo del cuadro, ¿no? Digamos que la figura de Erizo para mí fue muy importante porque yo iba escribiendo unos cuentos, tenía 3 o 4 cuentos que me parecía que obedecían a impulsos diferentes, vamos a decir. Eran cuentos que yo empecé a trabajar como cuentos independientes, como los restantes libros que he publicado, hasta que algo se me encendió y me pareció que en la voz que narraba había un elemento común que inducía, bueno, a pensar que podía ser un narrador único, ¿no? Entonces, en ese momento apareció la figura de Erizo. Y ahí es donde yo tuve la sensación de que tenía un libro. No, el libro no tenía, ya digo, 3 o 4 cuentos, pero yo pensé, tengo como el proyecto, ¿no? Me apetecía la idea de intentar un libro de cuentos con un hilo conductor, con cierto carácter unitario, que es algo que se ha hecho en la literatura ya, pero que yo no había hecho y suponía para mí un cierto reto atractivo, ¿no? El personaje de Erizo se me presentó de una manera clara, más o menos clara, no, tampoco quiero exagerar, pero digamos que no tenía claro el perfil, pero sí alguna de las características del personaje. Sí tenía claro que no iba a ser un personaje monolítico, sino que, como ha señalado Xavi, pues a veces nos dice que ha trabajado en un banco, que ha sido fotógrafo de guerra, que ha escrito guiones, que ha sido apasionado por la literatura, y son como diferentes avatares del mismo personaje, ¿no? Porque la idea que me gustaba era coger diferentes fragmentos de una biografía separados por tiempo y ver que si eliminamos las transiciones son como otras vidas, ¿no? Que es algo que supongo que nos pasa a todos y que yo observo en mi propia vida. O sea, si yo pienso la vida que yo llevaba cuando tenía 40 años, realmente podría ser otra persona, ¿no? Claro, si no has visto la evolución que va de los 40 hasta casi los 60 que tengo ahora, claro, dices, es la misma persona, son dos personas diferentes que se llaman de la misma manera. Esa ambigüedad la quería mantener, ¿no? Se puede leer de ambas formas. Creo que se puede leer como un personaje que sufre diferentes transformaciones o como diferentes personajes que se llaman de la misma manera. Esa ambigüedad la quería. Y luego es un personaje que me gustaba porque tiene bastante de mí, eso me lo preguntan mucho, si es un alter ego, se podría considerar un alter ego, pero también quería concederme la libertad de, a veces está muy pegado a mí, hay reflexiones que hace Erizo que yo podría firmarlas, pero otras no, ¿sabes? También me gustaba ese juego de
no es un libro de autoficción, no es un mero disfraz o un seudónimo que yo utilizo. No, es que a veces está cerca, a veces más lejos. Quería tratarlo con mucha libertad para al final dejar un poco ese pozo de pregunta que es quiénes somos, ¿no? O a qué llamamos identidad. Llamamos identidad a algo que se mantiene constante en el tiempo, algo que va variando. Bueno, ese es el interrogante que hay o la pregunta que hay detrás de la pregunta que me ha hecho Xavi de quién es Erizo. Pues un poco ese conglomerado de cosas puede ser Erizo. Sí, yo digamos que justamente iba a decir eso, ¿no? Que me parece que el problema o el tema de la identidad está encarnado en la figura de Erizo, ¿no? Un personaje que está buscando justamente su identidad, movilizado también por un sentimiento que creo que es bastante frecuente en todos los cuentos, que es la culpa, ¿no? La culpa está... Sí, el sentimiento de culpa está bastante presente, ¿no? Yo creo que todos tenemos sensación de culpa hacia algo, ¿no? Y creo que no necesariamente tiene que estar justificado, no es que haya razones para sentirse culpable, a veces las hay, pero a veces simplemente creo que el hecho de estar vivo y tener conciencia, piensas que lo puedes hacer mejor en tus relaciones personales, en tu desarrollo profesional, en lo que sea, ¿no? Siempre hay ese pequeño pellizco de culpa que a menos que seas un completo descerebrado y los demás te den igual y no experimentes ninguna empatía, hacia los demás, pues si no es así, yo creo que es hasta sano, ¿no? Es una forma de preocuparte por el otro también, ¿no? Si no, no tendríamos culpa, obviamente. No tendríamos nada de lo que arrepentirnos y creo que todos tenemos algo de lo que arrepentirnos, ¿no? Esa gente que dice, yo no me arrepentiría de nada en mi vida. Bueno, no lo sé, habría que ver, efectivamente. En el primer cuento, en Grafía, contrapones dos tipos de escritores muy diferentes, ¿no? Xavier Serio, que es este autor bizarro, de culto, extraño, ¿no? Y Halma Tigredi, ¿no? O Alma. Sí. ¿Qué tipos de escritores son? Y si tú te sitúas en medio de los dos o dónde. Vale. Yo creo que en ese cuento, el primero que abre el libro, Grafía, que es un cuento que habla un poco de las tripas de la literatura, diría yo, ¿no? Aparecen en realidad tres, creo yo, formas de vivir la experiencia de escribir, que son desde el éxito, desde lo que todos consideramos un autor, autora de éxito, pues ventas masivas, bueno, esa imagen real o parte del mito, no lo sé, porque creo que también escarbo un poco en los mitos, ¿no? Ese es un mito, la autora y saber quién hay detrás de la autora, si realmente... bueno, no voy a decir más, ¿no? Porque prefiero que lo descubráis. Ese es uno de las figuras, de las posibilidades que nos ofrece la vida literaria. Luego está el autor de culto, ¿no? Lo que todos entendemos por autor de culto, el outsider, el que congrega una especie de veneración casi de figura sagrada entre un número limitado de adeptos que, bueno, pues son capaces de cualquier cosa por encontrar sus libros, ¿no? Eso es un mito, es otro mito también, al que yo creo que me acerco con cierta ironía. Creo que estas tres figuras están vistas no con ánimo de hacer sangre, pero sí con un poco de ironía creo que también es sana para desacralizar a veces esa solemnidad que le damos a la literatura, ¿no? Y la tercera figura en discordia sería el propio narrador, que es Erizo, que nos cuenta que él en tiempos juveniles publicó un librito que tiene un título también como muy peculiar, porque se llama, entre paréntesis va una R y luego Ictus, ¿no? Se puede leer como Rictus o como Ictus, ¿no? Bueno, esa ambición un poco vanguardista, esa fantasía que yo creo que puede pasársenos a todos por la mente, sobre todo cuando empezamos a escribir, que vamos a publicar un libro que va a cambiar la historia de la literatura, ¿no? Y luego con el tiempo te parece que es casi entrañable, ¿no? Casi tierno tener la inocencia del principio, ¿no? Claro, pero bueno, esa fantasía también existe y creo que, bueno, nos podemos reír de ella, pero también considerarla. Y esas son como tres maneras que a mí me parece posibles de estar en la literatura. Seguramente hay más, ¿no? Pero me parece, es decir, el autor reconocido, el que tiene ese éxito un poco underground y luego
alguien que ha tenido ambición, ha dejado la escritura, no sabemos si va a volver o no. ¿En qué lugar estaría yo? La verdad es que no lo sé bien, porque autor de bestseller está claro que no soy. Autor maldito tampoco, porque además es un cliché que me resulta bastante antipático, ¿no? Creo que hay mucho tópico en torno al autor bohemio, al autor alcoholizado, drogadicto, bueno, un poco con ese disfraz de genio que a mí me resulta molesto, la verdad. Tampoco encajo en eso. Entonces, ¿dónde estoy? No lo sé. Decídmelo vosotros. No lo sé. Pero bueno, son formas de indagar, de hablar de la literatura y también de algo que sí me interesa, más allá de la ironía o del humor que pueda haber, que es la pasión literaria. Porque a mí a veces me impresiona algo que supuestamente pertenece al orden intelectual, que es una categoría cerebral, ¿no? La escritura es una cosa que pasa mucho por la inteligencia. Sin embargo, mueve unas pasiones enormes, ¿no? Pasiones por querer llegar, por envidia de que otro haya llegado, por resentimientos. Ese movimiento de esas pasiones me resultan curiosas casi desde un punto de vista antropológico y sin ánimo de exhaustividad sí quería mostrarlas o indagar sobre ellas. De hecho, en el cuento Grafía, que es un verdadero homenaje también a la literatura en sí misma, ¿no? A partir del personaje de Erizo, escritor, ¿no? Nos propones un juego metanarrativo sumamente interesante que nos obliga a releerlo porque imbuye referencias literarias o frases de autores, ¿no? En algún momento uno lee y dice, hostia, ¿de dónde me suena esto? En otro momento dice, aquí, hostia, esto, voy a decir, es Kafka, ¿no? Esto será Kafka. Y al final revela que hay, que si adrede, hay imbuidas ciertas referencias, ¿no? Entonces, claro, uno con voracidad vuelve a leer el cuento y dice, ostras, sí, aquí está, ¿no? Entonces, este juego lúdico, esta propuesta lúdica, realmente metanarrativa, que además lo dedicaste a tu editor, a Juan Casamayor, ¿no? Yo creo que realmente también es lo que respecta a tu literatura, es algo novedoso, ¿no? Sí, es algo que yo no había hecho, por lo menos de una forma tan consciente y tan deliberada. En un cuento que habla de la literatura y que habla también, toca el tema de la apropiación, que es el plagio, ¿no? Hasta qué punto unos autores copiamos a otros y demás. Quería que eso estuviera presente no solo como tema, sino, digamos, en el propio tejido del cuento. Entonces, el cuento es... Si lo habéis leído, lo vais a leer, es un pequeño collage de citas de autores que en el cuento yo intento que fluyan de una manera orgánica, que no estén puestas así como forzadamente, pero al final sí me siento en la obligación, por un deber de ética, pues de reconocer, también porque a lo mejor tú eres un gran lector y entonces captas algunas, pero a lo mejor no todas, y otra persona no capta ninguna. Entonces, bueno, al final viene el listado de los autores que aparecen citados en ese cuento, que también me han preguntado si era verdad o me lo había inventado, ¿no? Lo voy a decir que no, que es verdad. Pero que también estaría bien, ¿eh? Ya, eso es otra posibilidad. Me decían, pero Úrsula K. Le Guin dijo esta frase, dijo, nada tiene más éxito que el éxito, me parece, o algo parecido, ¿no? Y efectivamente es una frase de Úrsula K. Le Guin. Creo que es imposible reconocerlas todas, yo tampoco las reconocería si me llegara el texto así de otra persona, pero bueno, creo que de alguna forma es llevar a la práctica lo que el texto dice como teoría, ¿no? Entonces ahí está encarnado en el propio texto ese juego que tú lo has dicho bien, hay una parte lúdica con la literatura como arte del ensamblaje, del collage, de la cita. Yo creo que la cita es lícita siempre que se reconozca, ¿no? También me resulta un poco incómodo cuando se cita un poco y no se dice de dónde viene esa cita, ¿no? Bueno, parece que hay ahí un pequeño abuso y yo prefiero al final mostrar las cartas. Erizo dice que es una simbiosis, ¿no?
Claro, él dice, en algún momento pregunta, ¿pero esto no es plagio? Y le dice, no, esto es una simbiosis, ¿no? Que es una forma elegante de quitarse el muerto de encima. No, pero es verdad que el lector hace lo que dice Franco, ¿no? Vuelve a leerlo y busca los entrecomillados, ¿no? Sí. Bueno, no todos son citas así filosóficas como la que ha dicho él, ¿no? Por ejemplo, hijo mío, tienes una letra que es como si la estornudases, ¿no? Esto también viene de... Sí, eso se lo dijo, me parece que Benet a Eduardo Chamorro, ¿no? Dijo eso. Luego hay otro cuento en el que sucede algo en el sexto F que sucede en ese apartamento. Situación muy dramática, desgraciadamente bastante frecuente. Entonces, en este caso, el reto para mí era un cuento en el que yo no tengo nada, en el que no sé nada de ese personaje, porque el personaje es una vecina que uno ni siquiera identifica bien, ¿no? Seguramente nos hemos cruzado con ella en el descansillo, pero no sabemos bien quién es. Entonces, no tengo nada, no tengo ninguna materia para construirlo. Seguramente en un cuento clásico, al final, pues habría alguna epifanía y nos enteraríamos de que esa vecina tuvo una vida, no sé cómo, más fascinante de lo que parecía a simple vista, tal. Pero yo no quería huir de todo eso, o sea, no quería que hubiera epifanía, no quería que se supiera el nombre de la vecina, quería que siguiera siendo hasta el final una silueta borrosa y ver si con eso yo podía construir algo que fuera literario, manteniéndome muy pegado a la aspereza de esa circunstancia, ¿no? A la aspereza de lo material, ¿no? Cuando alguien muere y hay que vaciar la casa y hay que tirar los muebles y hay que dar de baja el contrato de la luz, o sea, lo más horrible y prosaico. Yo quería mantenerme ahí, no llenarlo con idealismo, con religión, con filosofía, pero sin embargo, sin dejar de tener esa mirada áspera, puedo introducir algún elemento poético, literario. Ese era un poco el reto que para mí tenía escribir ese cuento. Hay un cuento también, no sé si querías, íbamos en orden casi, ¿no? Sí, me voy a saltar uno, que es Dichosos los ojos, tú lo mencionaste, Xavi, que para mí es casi como un cuento parteaguas, ¿no? En el libro, porque se van, digamos, emborronando las estructuras narrativas, ¿no? Es más fragmentario lo que sigue a continuación, ¿no? Y dentro de esa fragmentariedad, un poco lo que yo comentaba antes, implica que el lector tiene que completar por su cuenta ciertos espacios en blanco, ¿no? Y Dichosos los ojos me parece una manera brutal y de trabajar la enumeración, que es en tanto figura retórica, una manera de plasmar el infinito, pero a la vez también a poner en evidencia la imposibilidad del infinito que nos da la vida, ¿no? Porque nuestra vida termina, ¿no? Pero dentro de esa vida hay infinito, ¿sí? Al que no podemos asirlo, no podemos obtener, ¿no? Y el lenguaje, al ser finito, digamos, la enumeración es lo que en este cuento hace que nos acerque a esa infinitud, ¿no? Y yo creo que ese cuento, que es, digamos, diré que es los más experimentales de todo el libro, ¿no? Sí. Nos lleva a otro, digamos, como otra clave en los cuentos que siguen a continuación. Estoy totalmente de acuerdo. A la hora de estructurar los relatos, que es algo a lo que yo dedico mucho tiempo y me pienso bien el orden, aunque soy consciente de que luego el lector puede empezar por donde quiera y está en su derecho, pero yo considero que mi deber es ofrecer una propuesta de lectura. Esta es mi propuesta de lectura. Vosotros podéis seguirla o no, pero esta es mi propuesta y creo que tiene argumentos detrás, no es un capricho, sino que, bueno, hay una coherencia interna en eso que propongo. Entonces, en los 3 libros anteriores, en Velocidad de los jardines, en Parpadeos y en Técnicas de iluminación, yo había hecho la estructura que me parecía más apetecible en esos momentos, que era empezar desde lo no narrativo, porque los 3 empiezan en un texto muy atmosférico, muy musical, sin apenas argumento, como entrar un poco en eso, en un espacio, invitar al lector a que, bueno,
no te estoy contando una historia, te estoy invitando a entrar en una atmósfera determinada. Y a partir de ahí, una vez, si tú decides acompañarme en esa invitación, la historia se va como armando, ¿no? Como si el libro se buscara a sí mismo un poco, y al final las últimas piezas eran las más narrativas de todas, ¿no? Íbamos desde lo no narrativo hasta lo narrativo. Esa era la propuesta que yo de manera natural consideraba que era más adecuada para lo que quería decir. Claro, yo ya he hecho eso 3 veces, entonces no quería hacerlo una cuarta. Me parecía que sería cierto falseamiento por mi parte o aprovechar un recurso que ya tenía probado que funcionaba bien. Algo interiormente me decía que no debía repetir esa estructura. Entonces, lo que he hecho es irme al otro lado, o sea, llevarme la contraria y decir, ¿qué ocurre si empezamos de otra manera? Vamos a empezar por un relato muy narrativo. Yo creo que Grafía es bastante narrativo e incluso metanarrativo, ¿no? Y los primeros relatos, efectivamente, los 3 primeros relatos, yo creo que son más narrativos, ¿no? El mundo reconocible, hay casas, hay trenes, hay bibliotecas. Y a partir del texto que tú dices, eso se quiebra. Es un texto no narrativo que está colocado justo en el centro del libro. Y en esa segunda mitad hay textos más experimentales, un poco más oscuros, con tendencia a la fragmentariedad, hasta desembocar en el último, que yo creo que es un texto bastante transparente, ¿no? Bastante, vamos a llamar, luminoso. Confirmación del susurro. Me parecía que era la estructura adecuada para lo que yo quería hacer, ¿no? No quería repetir otra vez ese mismo juego que había planteado en los libros anteriores. Entonces, bueno, con razón o sin ella, pero tenía la necesidad de explorar otro camino. De hecho, dicho de los ojos, tiene que ser un poco tu agujero de la ley, ¿no? Todo lo que ves ahí. Bueno, ojalá, hablando de literatura argentina, claro, lo has explicado muy bien. Si hay una enumeración maravillosa en nuestro idioma, es el Aleph, ¿no? Como Borges nos convence de que en un sótano de Buenos Aires hay una pequeña esfera que si uno se asoma a ella puede ver el universo entero. Claro, dicho así, hay que hacerlo, ¿no? Y siempre me ha admirado cómo Borges en 2 páginas va enumerando de una forma aparentemente desordenada diferentes elementos, que a veces es la visión aérea de una ciudad, a veces es la caligrafía en un sobre, ¿no? Yo creo que muy inteligentemente va cambiándote las escalas para que a base de esa enumeración, obviamente no puede agotar, lo real no se puede agotar, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Pero sí, el lenguaje sí nos puede dar la ilusión de que hemos asistido a ese infinito. No nos da el infinito, no nos lo puede dar, pero la ilusión sí. Y eso lo hace Borges, vamos, con una maestría que es imposible, vamos, ni acercarnos, ¿no? Es, digamos, mi pequeño Aleph con todas las minúsculas del mundo. Pero sí, va por ahí la cosa. Ahí, no, bueno, y justamente en esa enumeración, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he detectado que hay diferentes maneras de describir, ya sea personajes, escenarios, momentos, emociones, utilizando la enumeración, también recursos como la sinécdoque también, ¿no? Cuando, por ejemplo, el personaje de la anciana muerta, me permito leer un fragmento, ¿no? Para describirla, ¿no? A partir de estas pinceladas, de estos detalles, ¿no? El paraguas en la mano, empuñado con diligencia por unas falanges estrechas, la muñeca esquelética emergiendo de un puñito de encaje, la boca dramática, el rasponazo de carmín mal repartido. Son pequeñas pinceladas que ya está, no hace falta más nada para permitirnos imaginarnos, componer en nuestra mente ese personaje fallecido, ¿no? Esa persona que ya no está, que ya no tiene infinitud, o que ya ha pasado otra infinitud, ¿no? A partir de esos detalles, yo creo que sumamente pensados, medidos, ¿no? Porque parece que en ocasiones tus enumeraciones son como magma, ¿no? Sí. Que surgen y vuelcas en la página, pero hay una arquitectura allí dentro, ¿no? En esas... Bueno, me gustaría pensar que es así, porque es verdad que el momento de la enumeración para mí es un momento de disfrute y de gozo, ¿no? Sí. Cuando entro en una enumeración, entro ahí, me tiro con todo, ¿no? A la piscina. Y me gusta la sensación de perder el control, porque
creo que cuando escribimos, yo el primero, tendemos un poco a que no se nos escape, ¿no? Aquello, porque si se te escapa te da miedo. Pero yo creo que una vez que tienes armada una cierta arquitectura del relato, puedes permitirte, bueno, Dejarte llevar, o sea, en ciertos momentos, palabras. emborracharte en ciertos momentos. Siempre es una borrachera controlada. Yo no creo tampoco en un magma que fuera continuo, probablemente sería demasiado confuso, ¿no? Pero cuando dices, bueno, el relato lo tengo enhebrado, puedo permitirme el lujo, venga, vamos a enumerar. Que disfruto muchísimo, porque hay un placer en hacer listas como en pocas cosas, ¿no? Y sobre todo en hacer listas con elementos discordantes. Porque claro, si empiezas a enumerar, qué sé yo, la fruta del mercado, pues sí, la piña, la naranja, la pera, pero de repente, ¿qué ocurre si introduces, no sé, un jarabe para la tos, ¿no? Ahí es como, hay algo que se descoloca, ¿no? Y entonces en una ambición por ordenar el mundo, introduces el caos. Entonces hay un juego ahí entre el orden y el caos que me resulta muy atractivo. Y puedo permitirme estallidos de poesía, humor. Bueno, me disfruto mucho con las enumeraciones. Y en este libro la verdad que no me he cortado, igual he puesto demasiadas. No, que va. Pero se agradecen todas. Yo lo disfruto, pienso, bueno, igual el que lo lea también lo disfruta, ¿no? Espero que encontréis ese mismo placer, me encantaría. Tus cuentos invitan a regalar el libro a un amigo para comentar cuando se sale del cine, ¿no? Que hay que comentar la película, ¿no? Pero yo el primero que comentaría con un amigo es el de Anisópteros, porque creo que tiene muchas interpretaciones, muchas lecturas, y es a la vez, aparentemente hay dos personas encerradas, ha habido una catástrofe enorme ahí fuera, pero también una catástrofe enorme entre ellos, porque es como el deterioro de una relación, ¿no? Sí. Y que se va construyendo eso a través del lenguaje. ¿Cuál fue el punto de partida de este relato? Yo le tengo aprecio a ese relato, aunque creo, por las reseñas que están apareciendo, veo que es de los menos mencionados. No sé si es porque es complicado meterse ahí, es un monólogo de una mujer, en este caso, es un personaje femenino el que narra. Una situación, sí, de encierro, que no se sabe bien si hay un personaje o dos, ¿no? Al final hay una requisitoria de la mujer contra alguien, contra una figura que se llama Magnes, que parece que tiene presencia, pero luego al final no está tan claro si está presente o no. Y tiene también una raíz teatral, lo hablábamos antes, y viene de un pequeño shock que yo recibí a través del teatro, porque hubo una propuesta de llevar un cuento mío de técnicas de iluminación, hacer una obra teatral con ella, con un solo personaje, un actor que iba a interpretar la obra, que no llegó finalmente a representarse, pero se hizo un ensayo general, digamos, ¿no? Y al ensayo general me invitaron. Yo no participé en el montaje, simplemente di el permiso para que el cuento pudieran trabajar sobre él. Y a mí me resultó una experiencia muy poco grata porque, a ver, por supuesto habían modificado cosas, eso lo entiendo, pero lo que me dolía no era que hubiesen modificado o eliminado, sino que habían añadido determinadas frases, determinados parlamentos que yo no habría escrito nunca y que tampoco creo que el personaje hubiera dicho nunca. Entonces fue una experiencia como de ver a tus criaturas manoseadas. Y sentí, bueno, igual suena exagerado, pero es como lo sentí, algo turbio, algo sucio, que ahí había pasado algo que no estaba bien, desde mi punto de vista. La obra, por suerte, no se representó, entonces... Suerte que no. Todo quedó en la nada, pero de ese, permitirme llamarlo shock, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, estamos entre amigos y cabe este tipo de exageraciones, ¿no? De ese shock me llevó a decir, bueno, voy a plantear un texto de raíz teatral, no con idea de que se lleve al teatro, que igual se lleva, no lo sé, pero no era esa mi intención, sino, bueno, si estamos en el teatro, pero déjame que yo escriba el texto que creo que debo escribir, ¿no? Y de ahí nace esa pulsión de Anisópteros y esa oscuridad, es un cuento distópico, creo que también la pandemia que sufrimos, el confinamiento, creo que también lo atraviesa.
Y bueno, pues ahí queda ese relato en el que, en este caso, Erizo es una figura... Sí, aparece como de soslayo, ¿no? Sí, aparece de soslayo y eso también me gusta, que el control del relato lo tenga Erizo hasta cierto punto, pero luego aparece una mujer, una narradora, que le disputa el control del relato. Entonces, esa idea de quién es el dueño del relato, quién es la dueña del relato, me gusta mucho eso. ¿Quién está detrás de las historias? ¿A quién pertenecen las historias? Son preguntas que, claro, si realmente supiéramos quién está detrás del relato, pensemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? ¿Quién está detrás? Si sabemos quién está detrás, lo sabemos todos, ¿no? Entonces creo que es una pregunta interesante, pero incluso en la ficción, ¿quién está? ¿Qué interés tiene en contarme esto? Hay un interés estético, hay un interés ideológico, siempre hay ideología detrás de las historias, ¿no? Incluso en las más aparentemente inocentes o fábulas hay ideología. Entonces, ver un poco qué hay detrás, creo que es algo que debemos hacer. Nos invita a actuar, a participar activamente también en los lectores para tomar partido incluso, ¿no? Sí. Yo, por supuesto, cuento con lectores activos, tú lo has dicho, bueno, que me acompañen, que estén dispuestos a hacer ese trabajo, espero que placentero, un poco de llenar los huecos, lo que yo no digo, completar las elipsis y ser parte del proceso de construcción del sentido de la obra, ¿no? Que no es solo mío, sino algo que hacemos a medias el lector y yo. Posteriormente a ese cuento, Anisópteros, está un cuento que me parece una genialidad, que se llama Cárpatos, ¿no? Y que yo quería preguntarte si aquí, o quizás es cosa mía, hay una especie como de simbiosis o homenaje o influencia de una autora que hace 10 años, cuando presentaste en la Escuela de Escritura de Barcelonés, la descubrí gracias a ti, que tú la mencionaste cuando tuviste la charla con Pedro Serrallucchi, y Pedro te preguntó que recomendaras una autora, y tú hablaste de Ana Blandiana. Desde entonces, yo no puedo dejar de leer a Ana Blandiana. He leído toda su poesía y toda su narrativa. Proyectos del pasado es una maravilla, ¿no? Estoy de acuerdo. Y este cuento se llama Cárpatos y es de Rumanía, ¿no? Además también el inicio, quizás no, quizás lo invento, ¿no? El inicio también hay un... comienza como una especie como de personajes que van a una mina, en una cueva, todo muy siniestro, ¿no? Hay un cuento en Ana Blandiana que también hay una escena de esas características, ¿no? Una inundación, en proyectos de pasado, ¿no? Y bueno, uno como lector va conectando también, ¿no? Y en ese cuento, de alguna manera, podemos decir que es una especie como de cuento alegórico de una relación, ¿no? De un vínculo, porque pasamos de esas escenas, digamos, agrestes en ese contexto, digamos, de una mina, en una jungla, hay animales, hay barro, a un contexto urbano después, ¿no? Que tiene que ver un poco también con el choque, con el vínculo que se genera entre en esta pareja, en esta relación, ¿no? Y yo creo que este choque de lo urbano con lo rural, lo salvaje con lo civilizado, ¿no? Es algo que también utilizaste en técnicas de iluminación en 2 cuentos, ¿no? Uno en La calidad del aire, o en Merecía ser domingo también, ¿sí? Y bueno, me ha resultado muy interesante cómo al final después, ese inicio, que no deja de ser algo, digamos, 2 personajes, o varios personajes yendo encapuchados a una mina porque parecen estar secuestrados, termina, sin llegar a hablar de spoilers, ¿no? En las vicisitudes de una relación sentimental, ¿no? Sí, la verdad es que no había pensado en la influencia de Ana Blandiana, pero bueno, me encanta hablar con buenos lectores porque son los que ilumináis los textos, ¿no? Es una autora que yo recomiendo y ella hace algo que yo admiro mucho porque me parece muy difícil, que es empezar los cuentos en un tono realista, casi documental, ¿no? Que empieza a hablar de la Rumanía, de la época de Ceausescu, de la escasez. Parece que estamos en un entorno casi de neorrealismo, ¿no? Y poco a poco va introduciendo pequeños elementos de manera que el cuento se desliza hacia lo fantástico. Y dices, pero este cuento que empezó siendo casi un documental termina siendo un texto de naturaleza fantástica. ¿Cómo lo ha hecho? ¿No? Y te obliga a releerlo para ver cómo lo ha hecho. Entonces, bueno, si esa pieza Cárpatos contiene un pequeño homenaje a Ana Blandiana, pues a mí me encantaría. Está presente esa dicotomía entre lo agreste o lo salvaje y lo urbano.
Y quizá alguien me ha dicho que era el cuento tal vez más oscuro, más hermético. No sé si tú estás de acuerdo, porque, bueno... Oscuro un poco, pero hermético no, porque al final termina siendo un final transparente, dentro de la transparencia propia de Lloyd Tyson, ¿no? Pero me resultó, o sea, para mí, desde el punto de vista, yo lo he leído incluso como una alegoría, ¿no? De un vínculo sentimental. Me pareció una genialidad. Para mí, bueno, uno lo agradezco. A mí, uno, cuando tiene un libro de cuentos, uno siente y tiene más afinidad por otro, pero es que lo he releído 2 veces y las 2 veces fue una gozada. Todos me han parecido geniales, pero este en particular... Claro, esos son los cuentos que yo me animo a colocar al final, un poco porque ya creo que el pacto de lectura con el lector está como bien armado y me va a permitir ciertas licencias. Si este cuento abriese, por ejemplo, el libro, a lo mejor era demasiado exigente para el lector, pero entiendo que si ha llegado hasta aquí es que ha entendido mi propuesta, le interesa mi propuesta, está dispuesto a hacer ese pequeño esfuerzo de seguirme y digo, bueno, pues vamos a arriesgarnos un poco más, vamos a meternos en Honduras, en complicaciones. Qué guay. Otra pregunta que anoté yo leyendo el libro es ¿por qué Detroit? ¿Qué connotaciones tiene Detroit para ti? Yo no he estado nunca en Detroit, eso para empezar. He estado en otros sitios de Estados Unidos, pero Detroit no. Pero hubo una época hace unos años, que recordaréis, que Detroit se ponía como ejemplo, bueno, de ciudad arrasada, ¿no? Curioso porque Detroit fue la capital del automóvil, una ciudad que generó muchísima riqueza, muchísimos puestos de trabajo, y de repente las imágenes y la información que nos llegaba era como un círculo del infierno, ¿no? Un sitio maldito, oscuro, donde si te atrevías a ir te regalaban una casa, ¿no? Porque es que nadie quería ir. Entonces, pues algo se me quedó de esa noticia y me pareció que como metáfora del mundo, en fin, del capitalismo extremo, bueno, era digna de ser tenida en consideración, ¿no? Si digamos que el comunismo termina produciendo Chernóbil, pues el capitalismo termina produciendo Detroit, ¿no? Y ya era, bueno, pues jugar con esa idea, darle vueltas, distorsionarla, bueno, pues yo funciono mucho por asociaciones de ideas, ¿no? Creo que eso se nota. Empiezo con Detroit, luego hay un niño soldado por ahí, porque yo creo que de esos cruces o de esas superposiciones se genera algo nuevo, ¿no? Como una tercera realidad que a lo mejor no teníamos previsto, pero confío bastante en eso a la hora de generar. También a medida que avanza el libro hay como más poesía, ¿no? Cada vez. ¿Te parece? Mira, eso tampoco soy del todo consciente de esa dosificación. Sí. Bueno, pues eso también me gusta, ¿no? Que el viaje sea hacia una oscuridad poética está muy bien. Sí, justamente el cuento Cárpatos, que además tiene una estructura fragmentaria, ¿no? Con la títulos, poesía. Exacto, sí. Y me resulta que yo sigo no viéndolo tan oscuro como tú, pero bueno. No, también por reacciones de lectores, ya no solo mi opinión. Claro. Pero lo que dices es un cuento que los fragmentos llevan unos pequeños títulos, ¿no? Creo que es importante encontrar la estructura de cada cuento, ¿no? Porque no todos requieren la misma estructura. Hay cuentos que por alguna razón piden ser más fragmentarios, otros a lo mejor un desarrollo más torrencial o más fluido, sin cortes, ¿no? Yo también le dedico tiempo a tratar de averiguar o tratar de escuchar las propias necesidades del texto para saber qué encaja mejor en cada uno de los cuentos. En aquella presentación de técnicas de iluminación hablaste de que tardaste 7 años en escribir técnicas de iluminación. Creo que más o menos al mismo tiempo tardaste en escribir plegarias para pirómanos. Sí, y yo recuerdo que el alumnado presente se sorprendió mucho, ¿no? Digo, wow, 7 años, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que alcanzar este grado de contundencia y de genialidad en la manera como trabajas los cuentos requiere tiempo, hay que macerarlo, ¿no? Incluso había leído una entrevista que Poli G. Navarro tardó 8 años en escribir La Vuelta al Día, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿hay que macerar tanto estos cuentos destinados a perdurar en el tiempo? A ver, yo no me atrevería a hacer una aseveración tan potente porque va mucho en la forma de trabajar de cada uno.
yo no le recomendaría a nadie que dedicara 8 años de su vida a escribir un libro de cuentos, sinceramente, porque hay que estar un poco loco para hacer eso. Y bueno, pues uno vive su locura, pero tampoco hay que salpicar a los demás con esa locura, ¿no? Creo que puede haber obras totalmente dignas y conseguidas en menos tiempo, o sea, es una cuestión a lo mejor de talento. Yo la pequeña dosis de talento que los dioses me han dado, pues necesito bastante tiempo. Yo entiendo bien, por ejemplo, la postura de Antonio López, del pintor Antonio López, su manera de trabajar. También es un poco masticando las imágenes, entonces él tarda muchos años en pintar cuadros. Yo entiendo que no siempre está pintando, claro, yo no estoy escribiendo todo el rato, ¿no? Pero él pinta a lo mejor unas semanas, lo deja, le da la vuelta al cuadro, trabaja en otro, vuelve a al cabo de unos meses. Y esa manera de tener ese telar, ¿no? Constantemente trabajando, a mí me resulta cercana. Me resulta cercana o sea, no escribir los cuentos de un tirón, sino yo me voy acercando a los cuentos poco a poco. Necesito tiempo para entender un poco qué se cuece ahí, cómo habla el personaje. Hay demasiados elementos para poder hacer que encajen todos en una primera versión. Entonces, yo sí necesito ese tiempo. Creo que no es un tiempo perdido, no es un tiempo infructuoso, sino es un tiempo de dejarlo reposar, que el texto me hable, de ver lo que sobra también, que es importante, lo que se puede eliminar, lo que creo que debe estar. Y para mí es un tiempo gozoso. O sea, cuando dices eso parece que has estado sufriendo todo ese tiempo. No, yo los puedo asegurar que lo disfruto. O sea, esa lentitud en el proceso me gusta. Porque tengo la fantasía, que esto ya pertenece al orden del delirio individual, tengo la fantasía de que el tiempo que tardamos en escribir los libros de alguna forma se filtra en ellos. Además, en estos últimos años hemos vivido experiencias muy fuertes, hemos vivido la pandemia, el confinamiento, todo eso creo que impregna el texto. No de una forma evidente, no de una forma superficial, sino en un nivel profundo. Los libros encapsulan el tiempo. Y la manera en que yo soy capaz de, si lo consigo, de encapsular el tiempo, es dedicándole mucho tiempo. O sea, yo no puedo encapsular el tiempo escribiendo un libro en 4 meses, que a lo mejor si de repente tengo una idea y tiene que ser escrita rápida, lo haría, pero sería otro tipo de planteamiento distinto. Igual con mejores resultados, nunca se sabe, ¿no? No quiero que asociemos tardar con obtener buenos resultados, porque también ahí hay una pequeña falacia, ¿no? Yo soy consciente de que puedo tardar mucho en escribir un libro y no tener un buen libro. No quiero engañarme con eso, ¿no? Porque entonces sería facilísimo escribir buenos libros, pues tardamos mucho y el resultado es bueno siempre, ¿no? Y ojalá fuera tan sencillo, pero no es así. Lo ha citado Antonio López, que ahora hay una exposición sobre La Pedrera y que además ahora una gente, porque lo hace sin avisar, se lo encuentra pintando en diversos sitios de Barcelona. Hay gente que lo ha visto en el Parque Güell. Qué bueno. Me explicaron una foto ahora que estaba en Menax, aprovechando que tiene la exposición aquí, pues está tomando... En Madrid lo hemos podido ver en la Puerta del Sol, con el pobre con 40 y muchos grados ahí. Es una imagen de la resistencia, de una resistencia hermosa. Se pinta como él hoy escribe. Yo no sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta que hacer. Sí, podéis preguntar algo si queréis. Ernesto. Hola, Luis. Se habla mucho de poesía aquí y creo que no he leído todavía este libro, pero es que hay mucha poesía en tus textos. Me gustaría saber qué tipo de poesía te influye más a la hora de escribir y en concreto en un aspecto, ¿qué papel le concedes a la paradoja? A la paradoja. Me parece, yo que también me siento atraído por los contrastes y las paradojas, me parece que está mucho en lo que tú escribes y me gustaría saber si solo me lo parece a mí, vaya. Te agradezco la pregunta. Ernesto es un magnífico poeta, con lo cual su pregunta tiene calado, no es cualquiera, ¿no?
La poesía es muy importante para mí. Es tan importante que nunca me he atrevido a escribirla porque me impone demasiado. Pero sí me gusta que aparezca en la prosa, que tenga ese papel desestabilizador, diría yo, ¿no? Cuando la poesía aparece en lugares donde en principio no debería estar, ¿no? Cuando estás contando una historia, pues te puedes atener a los hechos y de repente aparece algo que dices, ¿y esto se podría suprimir? Pues quizás sí, ¿no? Y yo lo he contado alguna vez, creo que he aprendido muchísimo de los poetas de varias maneras. He aprendido mucho de los poetas en el tratamiento del lenguaje, por supuesto, que es creo que el aspecto más obvio y más evidente, el considerar que las palabras no fotografían las cosas, ¿no? Que el lenguaje no es una réplica de lo real, sino que el lenguaje construye la realidad, ¿no? Creo que esa importancia de lo metafórico, de lo simbólico, todo eso viene de la poesía. Las enumeraciones también es un recurso poético que viene de Whitman, de Neruda, de Borges. Y luego, otro aspecto sobre el que se habla menos, pero que para mí es esencial, es la manera en que se ordenan los libros de cuentos, que yo creo que eso los prosistas tenemos mucho que aprender de los poetas, ¿no? En eso los poetas creo que nos llevan ventaja. Cómo hay un hilo conductor en muchos libros de poemas, cómo el título ya es una declaración de intenciones, cómo el poema de apertura también es como, bueno, una exposición de lo que te vas a encontrar y luego cómo se van hilvanando las piezas en un trayecto que tiene mucho de emocional, creo yo, ¿no? Para al final desembocar en un lugar determinado al que nos quiere llevar el poeta. Todo eso yo lo he aprendido de vosotros, he intentado a mi manera aplicarlo en la literatura narrativa. Poetas que me gustan, creo que al principio, cuando empecé a leer poesía así en la adolescencia, me llamaba más la atención pues los que jugaban con el brillo del lenguaje, ¿no? César Vallejo, bueno, es como una especie de aerolito que te cae en las manos y no sabes bien qué hacer con él, ¿no? ¿Qué haces con Trilce, ¿no? Poemas humanos. Claro, pero poemas humanos yo creo que ya que tienes como algún asidero más, ¿no? Yeah. Pero, bueno, Trilce ya es... Claro, Trilce es, te dice, acoraz este Ecuador, luna. Y dices, ¿qué hago con esta, no? Es una bestiada y inagotable. Me gustaba mucho Octavio Paz, el Octavio Paz de Piedra de Sol, que también creo que es un poema que a mí, bueno, en su momento me deslumbró y me enseñó mucho. Me gustan mucho los poetas sensuales, ese tipo de poesía que es muy sensual con el lenguaje. Y luego en el tiempo me ha interesado también mucho una poesía como la de Roberto Juarró, que es también un escritor argentino, que aparentemente, y con todas las comillas del mundo, puede parecer más sencillo, porque utiliza un lenguaje, el lenguaje que utilizamos todos, o sea, el lenguaje es común, no es un escritor de espectáculo, no hay fuegos artificiales en sus poesías, sin embargo tiene una hondura de pensamiento y una hondura, me atrevería a decir, filosófica que me parece admirable cómo se consigue eso, ¿no? Bueno, me despierta toda la admiración del mundo, ¿no? Es como todo el arco de los fantasiosos del lenguaje a los que son sobrios y austeros con el lenguaje, pero tienen una carga de profundidad importante. Y con respecto a la paradoja, no sé bien qué decirte, la verdad. Tendría que pensármelo un poco. No sé si tienes algún ejemplo que se te ocurra o alguna imagen o alguna frase o algo. No recuerdo de memoria, pero en un cuento que tampoco recuerdo qué cuento era, Técnicas de iluminación. Sí. Hablas de, por ejemplo, andar instalado en los márgenes de la felicidad. Es decir, Sí. llega un momento, un día, yo creo que es uno está feliz, sí. alegre. Entonces, es como que también, ojo, cuidado, ¿no? Sí. Casi mejor una pequeña cosita cree uno, cree uno, ¿no? Sí, ya sé de qué cuento hablas. Una pequeña alférez. Bueno, sí. Un poco la felicidad que también... Sí, que da miedo, ¿no? ¿Cómo te dice la felicidad? La completa, cuidado, ¿no? También. Que es como eso, que ese sí, pero a lo mejor tampoco tanto.
Claro, ya entiendo por dónde va. Yo creo que eso quizá tiene que ver con la incomodidad ante el cliché o ante el estereotipo y las ganas de, a veces, creo que para encontrar un pensamiento original hay que ir en contra del cliché, ¿no? Que a todos nos afecta en mayor o menor medida y todos utilizamos, pero a veces cuando algo se repite o se da mucho por hecho, me parece que la literatura tiene ese deber como de no trabajar con estereotipos, sino intentar no caer en ellos, intentar buscar un camino que quizá en un primer momento te sorprende, ¿no? Como dices, uy, ¿por qué va a dar miedo la felicidad? Si se supone que es algo deseable, que a todos nos gustaría. Bueno, vamos a pensarlo un poco mejor. Imagínate que estás un mes entero siendo completamente feliz de la mañana. Igual llega un momento que dicen, ya es que no puedo más. No sé, una pequeña jaqueca o algo, porque esto es insoportable, ¿no? Entonces... Es que hablas de las afueras de la felicidad. Sí, como que a veces creo que es más habitable, ¿no? En lugar de ese éxtasis, que yo creo que solo se puede sostener un tiempo limitado, a veces los alrededores de la ciudad, los alrededores de las personas, los alrededores de los cuentos. Me parece que yo lo vivo como un espacio habitable, ¿no? Que a veces esa plenitud, esa exaltación, que supuestamente es buena, pero bueno, vamos a revisarlo, ¿no? Vamos a repensarlo. Esa es la idea un poco de luchar contra el cliché, creo yo. Más que la paradoja por amor a la paradoja. Precisamente, bueno, no sé si vamos de tiempo o... Pues bueno, podemos seguir preguntando un poco más. Pero bueno, una de las cuestiones que también suele ser interesante para los que varios aquí cultores del cuento, ¿no? Lo que estuviste hablando antes, ¿no? Un poco, ¿no? Los entresijos creativos, entresijos de creación, ¿no? Sí. Siempre se ha hablado muchas veces de escribir a partir de un final, ¿no? O teniendo en cuenta al principio y el final y después, como decía Borges, ¿no? Sí. El nudo simplemente consiste en unir esas dos partes, ¿no? Pero tú más de una ocasión hablaste de ir en contra, bueno, más que en contra, quizás la palabra es dura, ¿no? Pero reformular lo que se llama el cuento esférico, ¿sí? O el cuento perfecto, ¿no? Tú hablas más bien del cuento pluscuamperfecto, o incluso una frase que me encanta, o sea, como hablando de metáforas, una manzana con gusano puede ser más atractiva que una manzana sin gusano, ¿no? A partir de esta manera de abordar los cuentos, esa imperfección, ¿tú te la encuentras? ¿Tú vas adrede hacia esa imperfección? Es una buena pregunta también. Yo creo que todos los que cultivamos cuento, y aquí seguro que nos reunimos unos cuantos, tenemos una losa sobre nosotros que es la losa de la perfección. No sé por qué nos han dicho que un cuento tiene que ser algo perfecto, que no sobre ni falte nada, que si añades una frase igual te cargas el cuento. A mí eso instintivamente me producía siempre una cierta ansiedad, ¿no? Y pensé, pero ¿de verdad tiene que ser así? Me parece tan encorsetado. Qué presión también, ¿no? Es una presión, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo cuando empiezas a escribir, ¿no? Que dices, igual este adjetivo ya papea todo, ¿no? Entonces, yo lo que abogo es porque nos relajemos un poco y valoremos los cuentos imperfectos, pero que tienen otros valores que no pasan por esa esfericidad formal, porque todo esté colocado en su sitio, ¿no? Porque yo creo que incluso en los clásicos encontramos ejemplos de cuentos quizá con excesos, quizá con repeticiones. No son perfectos, pero ¿qué importa, ¿no? Si nos hacen disfrutar, nos hacen vibrar, nos emocionan. Entonces, yo a los alumnos los animo a escribir igual, no teniendo como horizonte la perfección, que me parece muy, muy inhumano, sino conseguir una imperfección expresiva, una imperfección que respire. Prefiero textos imperfectos, pero vivos, que se note hambre por parte del autor, ¿no? Búsqueda de algo, cierta originalidad, riesgo. Yo valoro mucho el riesgo, ¿no? Los escritores que se arriesgan. Alguien que presenta un cuento tan meta, que está todo tan bien medido, que al final es demasiado asfixiante, ¿no? O sea, creo que es bueno que esa esfera puede estar rota, puede abrirse, ¿no? Me parece que el oxígeno entra también por esas grietas y que
conectamos mejor, ¿no? Finalmente con esos cuentos un poco desmedidos, un poco exagerados, que con el huevo de Fabergé, ¿no? Es como tan perfecta que casi... intocable casi, sí, ahí no llego. Es para colocarla en una vitrina y acercarte mucho, ¿no? Yeah. O sea, prefiero que los cuentos no estén en una vitrina, que estén manchados, que tengan suciedades, pero que vivan, no sé, que estén vivos. Claro. Alguien que ha escrito tanto sobre literatura y que ha teorizado sobre ella, que da clases incluso, luego cuando se pone a la práctica, ¿no? Cuando se pone a hacerlo, ¿no? No le cuarta un poco todo lo que ha escrito antes sobre... Claro, ahí, hombre, tienes que tratar de no traicionar demasiado tus propios principios, ¿no? Porque claro, si yo animo a los alumnos a que sean arrojados, que sean valientes, pues de alguna forma yo también tengo que estar en esa línea. No puedo presentarme con un libro comedido y cobarde, ¿no? Entonces, sí, es un listón que te pones que de alguna forma tienes que refrendar con tu obra tus palabras. Por lo menos hasta cierto grado. Nunca puede haber una coherencia absoluta, ¿no? Puede haber cierta desviación, pero no hacer lo contrario de lo que estás diciendo en clase, ¿no? Por lo menos que haya cierta coherencia. Sí. Yo te quería dar las gracias porque aunque tardas tanto tiempo en sacar libros, cuando por fin tenemos un libro tuyo entre las manos, por lo menos yo digo como medio libro ahora mismo, y hay una constante que es la capacidad de asombro. O sea, es como giro página, es como, wow. Sigo leyendo y como me van viniendo como fogonazos, es como muy fresco todo lo que escribes. Y te quería preguntar si en estos 7 años, más o menos, que has invertido en escribir este libro, si ha habido momentos en que tú mismo te has asombrado a ti mismo o te has sorprendido, porque tú empiezas a escribir y a veces no tienes, yo lo sé que no tienes una estructura muy marcada, porque nos lo contaste en el taller, pero si ha habido algún momento concreto en que te hayas sorprendido mucho a ti mismo por dónde has tirado un cuento en este libro. Yo siempre en la práctica de la escritura busco el momento de sorpresa, de algo que yo no tenga previsto, que suceda. Creo que el estado mental en que yo entro en la escritura es estar disponible para que lo imprevisto suceda, ¿no? Porque yo no podría escribir teniendo un esquema claro, teniendo una planilla, sabiendo lo que iba a suceder. Me parecería una redacción muy vacía, ¿no? Entonces, quizá el milagro, si me permitís utilizar esta palabra tan grande, el milagro de la escritura es esa disposición a, bueno, que ocurra algo que no esperábamos. Y eso creo que tiene que ver más con la disposición mental que con ninguna otra cosa. O sea, no es cuestión de técnica, no, me voy a poner en un lugar donde... un lugar que sea proclive, digamos, a que ocurra eso. Entonces, yo casi siempre me sorprendo de cosas que suceden en mis cuentos que yo no esperaba, que incluso al principio digo, ostras, y esto, no sé, igual lo dejo, igual lo quito. Pero al final creo que es como una señal de algo que merece la pena considerar, ¿no? Si surge, por algo será. ¿Joana? Yo quería preguntarte, una vez acabado el libro y lo tienes en las manos y tal, yo creo que todo autor se piensa, ¿a quién iría, para quién le iría, qué características tendría mi lector ideal dentro de la obra que yo he hecho? ¿Tú a quién crees que le puede aprovechar al máximo o disfrutar al máximo o le irá? ¿Qué característica? Porque en alguna entrevista que has hecho y tal, tú animas en general a la gente a acercarse al relato breve. Sí. Sin embargo, la experiencia de todos nosotros aquí que leemos cuentos es que la gente en general no lee cuentos. Entonces, en general no. Sí, bueno, se va rompiendo un poco, ¿no? Esa maldición, yo creo que se va... Muy poco. O sea, hablando de los lectores, porque la gente, bueno, lee. O sea, hablando de lectores, se lee poco. Entonces, no sé, me ha parecido en cierta manera que tú este libro lo has escrito para un lector muy concreto. Aunque luego animes a la gente. Sí. Claro, yo también lo haría. Animo a todo el mundo a que lea cuentos. Claro. Pero es un poco difícil, ¿no?
Yo te diría que no tengo un perfil muy definido de lector. Entiendo que tiene que ser un lector amante de la literatura, eso por supuesto, que valore algo más que simplemente le cuenten una historia para pasar un rato entretenido, sino que, bueno, haya un poco más de ambición, ¿no? Que busque encontrar algo que le diga algo sobre la naturaleza humana, sobre la perplejidad de existir, no sé, sobre quiénes somos, qué hacemos aquí, ¿no? Que son las razones también por las que yo leo y me interesa la literatura, ¿no? Quizá un lector que en sus aspiraciones se parezca un poco a las que pueda tener yo cuando me acerco a la literatura o al cine. No es poca cosa lo que estás diciendo. Bueno, O sea, yo me considero... Comparar la masa de lectores y comparar lo que acabas de decir. No. Pero yo no me considero nada especial, no te creas. No, te lo digo, no es lo digo porque tú seas mejor que los demás, es que tú te has dedicado a esto, quiero decir. Sí. O sea, tú eres no un especialista, un súper especialista. Bueno. Un súper especialista. Esto no es una alabanza de ningún tipo, hay pruebas. Eres un súper especialista. Entonces, si eres un súper especialista, claro. Pero la curiosidad, yo creo que la curiosidad es muy sana, ¿no? Yo me considero una persona curiosa, pero era curioso también a los 20 años, la que entiendo que sabía menos de literatura porque no me había dado tiempo, pero esa curiosidad de ver, a ver cómo se hace esto, a ver este autor, por dónde va. Un lector inquieto, curioso, dispuesto a recorrer un camino que no es el habitual, ese tipo de lector. No sé si seremos muchos o pocos, pero... Hablando de Eloy Tizón lector, recomiendo fervientemente Herido Leve, sí, claro, que es una recopilación de sus críticas literarias. Delicioso, realmente. Claro. Sí, tienes una pregunta. Sí, muchas gracias por su presencia aquí. Y coincido lo que dice el señor, que yo como lector curioso de cuentos, más por este orden cronológico, mi curiosidad tendría a lo mejor ver un título, ¿no? Me llevó en su día, mucho tiempo a la cena en Madrid, a descubrir aquí Monceau. Sí. Porque es las cosas, ¿no? Sí. Magnífico, ¿no? Después, también por un título, descubrí a él, ¿no? María Pérez. Se escribe cuentos, ¿no? Ya le buscas, le consigues y dices, hostia, ya. Es cuando yo cojo ya me leo toda su obra y me encanta, ¿no? Porque ya no me vale con decir uno, sino tengo que leer todo seguido. Para entender un poco el estilo, ¿no? El estilo que el cuento, pienso que lo manejan bien muy pocos. Y curiosamente, sobre todo también coinciden en que tardan mucho en producir obra. O sea, no es cada 2 años condicionados por la editorial, no. Ellos producen cuando ellos creen que deben producir y lo publican cuando ellos creen que deben publicarlo, ¿no? Que eso les honra, claro. Muchas gracias. Bueno, pues te agradezco tu intervención. Ojalá sea así, ¿no? Y bueno, y el cuento rompa esa barrera que tiene de arte minoritario y se expanda más. Yo creo mucho en la curiosidad que usted ha hecho referencia, ¿no? Para buscar autores, para encontrar referencias, a lo mejor eso, en un periódico, en una crítica, y interesarse, ir a ver quién es ese autor o esa autora, y a partir de ahí siempre hay un hilo, ¿no? Del que tirar, y un autor te lleva a otro, y al final, bueno, es un camino interminable, por suerte. Sí. Hola, Eloy. Hola. Tengo una curiosidad que también, no sé si... Tenía ganas de comentarlo, a ver si tú lo percibes así, porque es sobre ti, sobre tu obra, en el fondo. Y es que hay autores y autoras que a mí particularmente me gustan mucho y que con el paso del tiempo uno percibe el cambio, la evolución en la voz narrativa, ¿no? Y sin embargo, mi percepción respecto a tu obra, que admiro, como sabes, profundamente, es que más allá de los temas más técnicos y más estilísticos y que además, como se ha comentado aquí, puede
tienes cuentos de todos los tipos. Sin embargo, han pasado 30 y pico años, o los que hayan pasado, desde que te conocemos desde la velocidad de los jardines. Sí. Y sin embargo, yo creo que es muy reconocible la voz narrativa. O sea, yo fantaseo con la historia de que si fuera una cata de vinos a ciegas, yo diría esto es de Loire. Que me pasa con algunos, no con muchos. Me pasa con Eduardo Halfon. Tengo la sensación de decir, yo, si yo fuera jurado de un concurso literario, sabría que es Eduardo Halfon, sabría que es Eloy Tizón. Entonces, no sé si estás de acuerdo con esto, con la permanencia de una voz narrativa muy reconocible, y si estás de acuerdo, si es algo que lo trabajas, es decir, te contienes y no, digamos, te cortas de explorar otras voces, otros tonos, ¿no? No es fácil responder a eso, la verdad, porque yo creo que por un lado hay un núcleo que permanece estable a lo largo de toda la evolución de un escritor, pero se trata de, sin renunciar a tus obsesiones, a tus principios, bueno, a esos temas que vuelven, añadir algo, ¿no? Evolucionar, no estar preso de una forma que has descubierto a los 25 años y sigues repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, esa dialéctica entre algo que permanece fijo y algo que evoluciona y se mueve, creo que es tal vez una de las claves de interpretación de cualquier creador de cualquier género, ¿no? Por una parte nos gustan los elementos reconocibles, porque son familiares y si nos gusta ese escritor nos parece bien que insista sobre ellos, pero tampoco nos gustaría que nos entregara siempre el mismo libro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una pugna curiosa, ¿no? Entre lo permanente y lo que se mueve y lo que está todavía en creación. Yo la sensación que tengo es que seguramente mi voz ha ido cambiando, porque, bueno, yo he evolucionado como persona, he tenido otras experiencias, pero creo que hay una fidelidad vamos a llamar a un proyecto narrativo. Mis libros te pueden gustar más o menos, pero yo creo que sí son coherentes, ¿no? Que no he hecho demasiadas tonterías, me parece, o de repente, ¿no? He escrito una novela histórica y luego una novela negra y luego una cosa muy yo qué sé, de callejero, del lumpen, más o menos con variantes, pero sí creo que hay que puede haber algo reconocible. Entonces, te doy la razón en cierto punto. Me parece que no hay que estar demasiado obsesionado con parecernos a nosotros mismos, porque eso al final es repetitivo. Hay que estar dispuesto a evolucionar, a cambiar, a llevarnos la contraria a nosotros mismos, aunque si eres fiel a una determinada manera de ver el mundo, a una mirada, creo que eso se va a transparentar en todos los textos. Y la gran pregunta, ¿tendremos que esperar 10 años para volver a leer el libro de cuentos de Tizón? No lo sé, porque no forma parte de un plan maquiavélico. Yo sí intento, bueno, en la medida de mis posibilidades, publicar libros, bueno, que creo que tengan cierta solidez, cierta dignidad. Si eso lo consigo en 4 años, yo lo publicaría. Si considero que el libro dentro de 4 años todavía le falta, prefiero esperar, la verdad. No es una Esperaremos, no te preocupes. Bueno, os lo agradezco y agradezco muchísimo vuestra paciencia y vuestra atención por estar aquí y escucharnos. Así que ha sido un placer enorme. Muchas gracias.